Enfocándonos ya a lo que vinimos, a la palabra de Dios, en el libro de Efesios nos muestra allí el cuadro, la realidad del hombre. Yo no sé si usted en su casa o cuando usted visita a alguien, por lo general ve fotos, ve cuadros de cómo era la persona en la juventud. Muchos tal vez en su casa tienen álbumes. No sé si aquí es común eso, pero allá en Venezuela es muy común que tú visites y cuando quieres conocer a una persona, allí siempre miras su álbum de fotos y muchos, oye, yo sí era flaco, era gordo, era tal manera así, cuando joven, y muchos se apenan, ¿no? De su niñez y de su juventud. Veamos en este pasaje de la Escritura cómo Dios ve al hombre natural. ¿Cómo es que Dios mira al inconverso, al pecador? La Biblia, la palabra inspirada de Dios, es un libro de imágenes, una especie de álbum de familia de la raza humana. Las imágenes del álbum de Dios son realistas, no están retocadas y por eso a veces resultan nada halagadoras. Con el hombre natural nos referimos al ser humano que no cree en Cristo, que nunca llegó a nacer de nuevo y al que Efesios 2:3 describe con las palabras por naturaleza. Veamos algunos cuadros en el Antiguo Testamento para que entendamos cómo Pablo en esta maravillosa cita nos describe cuál es la condición del hombre. Por ejemplo, busquemos en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente. Génesis 6, 5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Veamos este cuadro, cómo Dios lo describe. El pensamiento del hombre, de continuo mal. Dice Salmos capítulo 14, viendo otro cuadro de cómo Dios describe al hombre. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si habían algún entendido que buscara a Dios. Y dice el versículo 3: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué cuadro de parte de Dios dado a la humanidad, que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Veamos siguiendo allí los cuadros que da Dios de la humanidad. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, los versículos 5 y 6. Isaías capítulo 1, los versículos 5 y 6. Dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios describiendo el cuadro del hombre.
Y una de las citas que más me apasiona cuando he de evangelizar es Romanos capítulo 1, que nos describe y nos da un resumen de todo, la maldad del hombre y cómo Dios lo mira. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice la siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Dios se ha dado a conocer y se da a conocer por los diferentes medios. Y el hombre no tiene excusa delante de Dios. Hablando del hombre, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre, profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre cambiando a Dios por cualquier otra cosa. Dice el versículo 24: por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El hombre, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y vean estos versículos a continuación, mis hermanos y personas que nos visitan esta noche. Algo que está pasando, que está proliferado hoy en día. Dice el versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así en sí mismo la retribución debida a su extravío. El hombre que decide cambiar la verdad por la mentira, el hombre que decide dejar a un lado a Dios. Vea el cuadro, vea lo que ha hecho. Ha dejado el uso natural de la mujer, el que es contra naturaleza. El lesbianismo, la homosexualidad, no es una enfermedad, no es una condición, como muchos han querido, no es un gen. Es cuando el hombre decide dejar a un lado a Dios. No se nace, se hace. La persona decide cambiar la verdad por la mentira. Prefiere decidir por la mentira antes que la verdad de Dios. Y sigue diciendo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, vean mis hermanos y personas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que los practican. Dios es un Dios justo, que dará el justo pago a cada persona, a cada pecado. Y algo que he estado repitiendo mucho en estos días, el Señor no solo castiga al que comete el pecado, sino que el de alguna u otra manera tapa, encubre, apoya el pecado también. Y lo dice allí, no solo las hacen, sino también que se complacen con lo que los practican. Y esta es la realidad de la humanidad. El cuadro que Dios da para todos. ¿Cómo Dios ve al hombre natural? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En primer lugar, el hombre natural está muerto en delitos y pecados. El hombre natural está muerto, lleno de pudredumbre. Su vida está alejada del Señor. Vean lo que dice Génesis, capítulo 3. Busquemos Génesis, capítulo 3, versículos 15 al 17. Génesis 3, 15 al 17 dice lo siguiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera de los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Hay consecuencias, mis hermanos, cuando nosotros desobedecemos. Y el hombre natural, muertos en sus delitos y pecados, desobedece completamente con lo que hace, con lo que vive a Dios. La muerte física es la separación entre el alma y el cuerpo. El hombre estaba en su estado natural para vivir para siempre, estando en comunión con el Señor. Pero por causa de la desobediencia vino la muerte. La muerte espiritual es la separación entre el alma y Dios, y por naturaleza todos estamos espiritualmente muertos. ¿Esta es la condición tuya? ¿Tú que te encuentras esta noche? ¿Será que estás tú allí muerto en tus delitos y pecados? ¿Estás allí muertos espiritualmente?
Por eso no buscas de Dios. Por eso no deseas a Dios. Por eso vives como vives. Por eso actúas como actúas. Porque estás muerto. ¿Y qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. El hombre natural está muerto. En segundo lugar, el hombre natural vive según la corriente de este mundo. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El hombre natural, en segundo lugar, vive según la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, su conducta concuerda con la tendencia de la época en la que vive. Repito eso. Su conducta concuerda con la tendencia de la época en la que vive. La persona no regenerada vive según las expectativas de este mundo. Por ejemplo, su actitud hacia el pecado, placeres, vestimentas, deseos. En el pasado, muchas cosas eran tabú, muchas cosas se hacían escondidas. Y alguien dijo que lo que una generación condena, la otra lo abraza. Ante la homosexualidad, esto de el lesbianismo y todo lo que está en la palestra ahorita, era algo vergonzoso. Y tener a una persona, a un hijo, con esta situación, apenaba. Hoy en día ya hay un orgullo gay, entre tantas cosas. Está el hombre proliferando y diciendo, oye, yo tengo 5 mujeres, y se jacta. Yo soy un tigre. Están las mujeres también. Entonces ha cambiado la papeleta también, las mujeres allí. Mientras su hombre, su marido, su esposo está trabajando. Es la realidad de este mundo. Su actitud concuerda. Cuánta desobediencia en los jóvenes, en los hijos. Cuántas cosas. Porque la gente vive. El hombre natural sigue la corriente de este mundo. Dice Mateo, vea lo que dice Mateo capítulo 7, deja allí marcado Efesios, Mateo capítulo 7, versículo 13, 7:13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y saben qué? Son muchos los que entran por ella. Porque siguen la corriente de este mundo. Y no me gusta estar parado en un mismo espacio. No me hallo. Pero mis hermanos, nosotros como creyentes, como salvos en Cristo Jesús, debemos tomar esto en cuenta, porque a veces perdemos la perspectiva a la hora de evangelizar y de cuidarnos en dar un buen testimonio a los inconversos. A veces perdemos oportunidades de ser de bendición a personas que no conocen a Cristo y por no entender su condición. No sé si ustedes han escuchado ese dicho, echamos la burra al monte, el burro al monte. ¿Sí? Debemos meterla por el camino y agarramos el camino más complicado, es lo que quiero decir. Y muchas veces no contribuimos con nuestros testimonios
ante los inconversos, sabiendo, y no lo estamos justificando, ojo, no quiero decir eso, pero no sabemos tratar a veces con los inconversos, sabiendo que ellos están siguiendo la corriente de este mundo. Debemos cuidarnos, mis hermanos, y aprovechar las oportunidades para dar testimonio. Yo he podido ver personas diciendo, a mí que me venga a predicar cualquier cosa, pero ese que dice ser cristiano, no entendemos muchas veces que ellos están siguiendo la corriente de este mundo y perdemos oportunidades para ser de bendición y testificar. ¿Cuántos creyentes peleados con su vecino, con su familia? Oye, tantas cosas vemos a veces que no entendemos que estas personas están siguiendo la corriente de este mundo y por eso hace lo que hace. No lo vamos a justificar, pero vamos a aprovechar para entenderle, para saberle tratar y predicar, para llegar a sus vidas. El primer evangelismo, mi hermano, es tu testimonio personal. Eso te va a abrir muchas puertas en el trabajo, en tu lugar de estudio, en muchas partes. Entendamos muchas cosas del hombre natural y muchas cosas en nuestras vidas serán diferentes a la hora de tratar y de evangelizar. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. El hombre natural vive siguiendo la corriente de este mundo. El hombre natural está dominado por el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, está controlado por Satanás. Nuestros primeros padres escucharon la mentira de Satanás y cuando se rindieron a ella quedaron dominados por él. Y nosotros estamos igualmente bajo el control del enemigo, y me refiero al hombre natural de las almas. Y Satanás es una persona real cuyo dominio es el aire y está tremendamente activo. Muchas veces olvidamos. Y una parte de las escrituras, no me recuerdo ahora mismo, pero dice, no olvidemos las maquinaciones, ¿sí?, de él. ¿Sí? Recuerde, mis hermanos y hombre que nos escucha, que aún no conoces a Cristo. Estás controlado, están controlados por Satanás. ¿Cuánta muerte? ¿Cuántas cosas, atrocidades? No sé si saben, pero en estos días pasó algo tremendo allí en el camino de Mata de Palma. Un hombre allí con una discusión con su esposa agarró su escopeta y le soltó. Allí un disparo y la mató. ¿Cuántas guerras, situaciones están bajo el control de Satanás? Si tú te encuentras esta noche aquí y aún no has creído en Cristo Jesús, tú estás controlado. Quien te controla es Satanás. Y está tremendamente activo, hermano. Vea las noticias. Veas cosas en el barrio, la prostitución, la droga, cuántas cosas. Los hijos arremetiendo con sus padres, los padres violando hasta a sus hijos, tantas cosas. Porque el hombre natural está bajo el control del diablo. Es una realidad que vemos
en la palabra de Dios. ¿Cómo Dios ve al hombre natural? Además de verlo como muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, estando bajo el control de la potestad de Satanás. En cuarto lugar, el hombre natural es un hijo de desobediencia. Siguiendo allí en el libro de Efesios, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Perdón, es el versículo 2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y nosotros hemos heredado su naturaleza caída. Como consecuencia, nuestra tendencia natural es a desobedecer. Nuestra tendencia natural es a desobedecer al Señor. Muchas veces vemos esto innato en los niños desde que nacen. ¿Sí? Quiere hacer su propia voluntad. Está innato la desobediencia en el hombre inconverso. No quiere sujetarse. No quiere cumplir los mandamientos, la ley de Dios. Está allí yendo en dirección contraria. Y uno de los conceptos de pecado es errar el blanco. ¿Sí? Si saben el blanco, arco y flecha. Dios dice que debemos dar en el blanco. Nosotros siempre estamos dando alrededor. El hombre natural siempre está desobedeciendo, tendiendo a dar a donde Dios no manda. Y está allí desobedeciendo a Dios. Es un hijo de desobediencia. Así Dios ve al hombre natural. En quinto lugar, y quiero avanzar porque ya el tiempo nos apremia, el hombre natural quiere dar gusto a los apetitos de su naturaleza pecaminosa. Escúchese bien esto. El hombre natural quiere dar gusto a los apetitos de su naturaleza pecaminosa y seguir sus deseos y pensamientos. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre natural allí va a satisfacer, va a querer siempre satisfacer. Y la palabra apetito no se refiere necesariamente a cosas repugnantes e impuras, sino a los deseos naturalmente al estar espiritualmente muertos y controlados por Satanás. Nuestros deseos son carnales, pervertidos y a menudo sensuales. Nota la palabra los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Romanos capítulo 7, versículo 18 nos dice lo siguiente. Romanos 7, 18 dice, yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y dice 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El inconverso, el hombre natural, no tiene la capacidad para decirle no
a los deseos de su carne. Porque esa capacidad de decirle no a los deseos de nuestra carne lo da el Espíritu Santo, que nos capacita para eso. El hombre natural va a satisfacer de cabo a rabo sus deseos carnales y pecaminosos. Entendamos algo, mi hermano. El hombre natural está feo. Está feo delante de Dios. Su cuadro no es nada bueno. Y para ir resumiendo, está un poco más extenso, pero quiero terminar de esta parte, cómo Dios ve al hombre natural como un hijo de ira. Dice que Dios ve al hombre natural como un hijo de ira. Dice el versículo 3 allí. También que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A qué se refiere esto? Esto significa que por naturaleza hombres y mujeres están condenados y bajo sentencia de muerte. Miremos la siguiente referencia y note fuertemente lo que enfatiza esta verdad. Juan 3:16, pero Juan 3:18 y 19. Juan 3:18 y 19. Juan 3:18 y 19. Dice lo siguiente: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Y dice 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es solo una enseñanza? Todo aquel que no sea cristiano, no sea creyente, está condenado y bajo la ira de Dios. Y puede ser que tú te encuentres esta noche en medio nuestro y esto sea tu situación porque no has creído en Cristo Jesús. Porque no has puesto tu fe en el Salvador. Porque te has rehusado a creer en Cristo. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que solamente en Cristo hay salvación, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y tú necesitas a ese mediador. Porque estás condenado, estás bajo la ira de Dios, estás muerto en tus delitos y pecados. Eres hijo de desobediencia, eres hijo de ira. Y estás condenado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Solo en Cristo se encuentra la salvación. Esa es la esperanza, mi hermano. Pero ¿qué de tu familia? ¿Qué de tus compañeros de trabajo? ¿Qué de esos amigos? Esa es la situación. ¿Cómo pues invocarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo
oirán. ¿Desde cuándo no evangelizas, mi hermano? ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste el evangelio a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que predicaste la palabra? Y muchos están diciendo, mira hermano, eso de ir por casa, no, eso ya no está funcionando. Hermano, es el mismo mensaje, es el mismo evangelio que transforma, que da vida al pecador. No debemos cambiar, eso es lo que va a dar salvación. Eso es lo que realmente sacará de las tinieblas a la luz admirable a las personas de este mundo. Y hacemos planes para muchas cosas, pero estamos haciendo planes para evangelizar, para llevar el evangelio a los perdidos. Tenemos allá un plan en la comunidad y dividimos a los hermanos, ¿no? Si poníamos un día, no, yo no puedo ese día. Bueno, hermano, escoge usted el día, pero salga a evangelizar. Y por lo menos cada día de la semana, de lunes a domingo, están saliendo diferentes grupos a evangelizar, a repartir tratados. Porque yo no voy a salvar a nadie. A mí lo que me mandaron fue a predicar el evangelio y Dios se va a encargar de los perdidos. Ah, no, que los elegidos, que Dios se encargue de los elegidos, yo me voy a encargar de los perdidos. ¿Dios sabe quién se va a salvar? Sí, yo no sé, yo voy a predicar el evangelio. Que eso es lo que va a dar vida a las personas. Pero estamos invirtiendo tiempo para que el hombre natural, el inconverso, escuche el evangelio. Estamos dando de lo nuestro, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, para que las personas escuchen el evangelio. Apercíbanse de esto, que el hombre natural está sin esperanza, está allí condenados y necesitan el evangelio del Señor Jesucristo para que realmente crean y sean salvos. Para esto fuimos salvos. Para esto fuimos salvos. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Pero quiero que usted, si aún no ha conocido al Señor, piense, se examine y pueda buscar. Y nosotros los salvos podamos entender también esto y acudamos a llevar el mensaje de salvación.